13 de febrero de 2025, continuamos en Directo América, la franja matutina de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez y vamos a revisar los titulares. Hay expectativa por el anuncio de Hamas que indicó que sigue en pie la liberación de los siguientes rehenes el sábado como estaba planeado. Esto tras, según ellos, superar las diferencias con Israel. En un comunicado, el grupo islamista confirmó que las conversaciones en Qatar se desarrollaron positivamente. Ampliamos desde Jerusalén. Los ministros de defensa de la OTAN reunidos en Bruselas reaccionaron al llamado plan de paz de Estados Unidos para Ucrania. El titular de defensa alemán indicó que las concesiones que haría Washington a Rusia son lamentables. A su vez, el gobierno chino habría propuesto una cumbre para la paz en Ucrania. En París se lleva a cabo la tercera conferencia internacional sobre la transición en Siria. El encuentro cuenta con la presencia del canciller sirio y busca blindar al país durante el periodo de transición política ante la inestabilidad en la región. Conectamos con nuestra periodista en la capital francesa. Damos inicio en Oriente Medio porque Hamas anunció que se superaron las diferencias con Israel, lo que haría que el sábado sean liberados los siguientes rehenes a cambio de la puesta en libertad de presos palestinos como estaba previsto. El grupo islamista afirmó en un comunicado que las últimas negociaciones mediadas por Qatar y Egipto se llevaron a cabo de manera positiva. Desde Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz, corresponsal de France 24 para Israel y los territorios palestinos, nos amplió los detalles. La mayor crisis de estas 4 semanas de tregua en Gaza parece estar cerca de resolverse. Hamas ha confirmado que está dispuesto a seguir implementando el acuerdo, es decir, que este sábado cumpliría con la sexta liberación de 3 rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, como estaba previsto, antes de que el lunes el grupo islamista lo suspendiera alegando varias vulneraciones de Israel. Esta declaración va en sintonía a lo que han trascendido fuentes palestinas y medios árabes que indican que, tras intensas negociaciones de Egipto y Qatar, Israel habría prometido permitir la entrada a Gaza de tiendas de campaña, casas prefabricadas, combustible y gas, equipos médicos y materiales de reparación y maquinaria pesada para quitar escombros. Pero estos reportes han sido parcialmente desmentidos por la oficina de Netanyahu. Uno de sus portavoces deja fuera de esta lista a las caravanas y a la gran maquinaria porque Israel, asegura, ha dejado claro múltiples veces que no permite su entrada y que tampoco pueden ingresar mercancías a través del paso de Rafah con Egipto. Esto tal vez en alusión a imágenes difundidas por medios egipcios de tractores y casas móviles alineadas en la entrada de Rafah. Ayer sobre el terreno ya se pudo ver un avance con la entrada del mayor número de camiones con ayuda desde el inicio de la tregua, 801, de acuerdo a la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU. De confirmarse el pacto, este zanjaría, al menos por ahora, el ultimátum de Trump de desatar el infierno en Gaza si los 76 rehenes que quedan no son liberados el sábado, una amenaza que aprovechó el gobierno de Netanyahu para elevar su tono. No obstante, los medios en hebreo han señalado que el mensaje de Israel a los mediadores ha sido que la tregua se mantiene si Hamas libera a los rehenes previstos para este sábado. Cambiamos de tema, hablamos del llamado plan de paz de Estados Unidos para Ucrania. Reunidos en Bruselas, los ministros de defensa de la OTAN se pronunciaron sobre la iniciativa. El titular de defensa alemán, Boris Pistorius, aseguró que Rusia seguiría siendo una amenaza para Europa si así se alcance un acuerdo con Kiev. A su vez, el ministro de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu, resaltó que la paz mediante la debilitación de Ucrania podría llevar a una escalada regional del conflicto. Es lamentable y lo digo yo mismo, pero es parte de la verdad. La administración Trump ya ha hecho concesiones públicas a Putin antes de que las negociaciones hayan comenzado. En mi opinión, habría sido mejor hablar sobre la posible adhesión de Ucrania a la OTAN o la posible pérdida de territorio del país en la mesa de negociaciones primero y no descartarlo de antemano. Sin embargo, si se alcanza rápidamente un tratado de paz entre Rusia y Ucrania, lo cual acogería con gran satisfacción, no podemos ni debemos quedarnos sentados y relajarnos.
De otra parte, el gobierno chino celebró la llamada entre Vladimir Putin y Donald Trump y propuso, según el Wall Street Journal, celebrar una cumbre entre las partes para ayudar a dar fin al conflicto. Recordemos que previamente Beijing había intentado llevar a cabo el rol de mediador y presentó un plan para acabar con el conflicto que no prosperó. Desde la capital china, Adrián Foncillas, corresponsal de France 24, nos amplió la información. Desde China solo han salido aplausos a las conversaciones de Donald Trump, presidente estadounidense, con sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y Ucrania, Volodymyr Zelensky. El diálogo es la única salida a la crisis, ha insistido hoy el portavoz del Ministerio de Exteriores en su rueda de prensa diaria, en la que ha recordado que su presidente Xi Jinping ha abogado desde el principio por las conversaciones de paz. Ha añadido que China seguirá realizando esfuerzos en el proceso y jugando un papel constructivo. La prensa estadounidense, en concreto el Wall Street Journal, ha desvelado que China le ha propuesto, incluso a Trump, una cumbre bilateral con Zelensky para conseguir un alto el fuego inmediato. China, como el resto de países, está más que satisfecha por este giro de los acontecimientos. Beijing se ha reivindicado como neutral. Ha hablado con ambos gobiernos, aunque mucho más a menudo con el ruso, y propuso un plan de paz junto a Brasil que fue despreciado por Occidente. China ha desdeñado como flagrantes mentiras las informaciones que la presentan como excesivamente escorada a Moscú y ha acusado a su vez a la administración de Biden de boicotear cualquier plan de paz para seguir aprovechándose del conflicto. Primero, desde una perspectiva geopolítica, con el desgaste de Rusia en un Vietnam moderno y el alejamiento de Bruselas de China. Y segundo, desde un punto de vista económico, con sus ventas a Europa de la energía que antes llegaba de Rusia. A China le interesa la paz en Ucrania, da igual que sea con su plan, con el de Bruselas o con el de Trump. Necesita un mundo en calma y estable, las condiciones sobre las que se ha asentado su progreso económico y el tránsito de sus mercancías por el mundo durante las últimas 4 décadas. En otras noticias, el ruso Alexander Vinnik, condenado en Estados Unidos por fraude con criptomonedas, será liberado por Washington como parte de un acuerdo de intercambio por el que Moscú liberó al profesor estadounidense Mark Fogel. ¿Quién es Vinnik? Lo revisamos en el siguiente informe. Alexander Vinnik, jefe del cibercrimen ruso, fue liberado por Estados Unidos como parte de un canje de prisioneros con Moscú, según los medios estadounidenses. El acuerdo llevó a casa al profesor estadounidense Mark Fogel. Vinnik, informático, fue detenido en Grecia en 2017 por lavado de capitales y delitos cibernéticos. Según las autoridades estadounidenses, canalizó alrededor de $4.000 millones mientras facilitaba redes de narcotráfico, esquemas de piratería informática y operaciones de robo de identidad. Todo lo hizo a través de BTCE, una plataforma de intercambio de criptodivisas que fundó en 2011. El criptojefe fue extraditado a Francia en 2020 y posteriormente se trasladó a Estados Unidos. En mayo de 2024, Vinnik se declaró finalmente culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. Donald Trump dijo que el intercambio de prisioneros podría ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania, pero el portavoz del Kremlin no estaba tan seguro. Y por supuesto, es poco probable que estos acuerdos se conviertan en un punto de inflexión, pero al mismo tiempo, poco a poco, son ciertos pasos para construir esa misma confianza mutua, que ahora está en su punto más bajo. Por otra parte, el miércoles, la Casa Blanca anunció que Belarus, aliada de Rusia, había liberado a 3 prisioneros, entre ellos un ciudadano estadounidense. Vamos ahora a Alemania porque en la ciudad de Múnich al menos 20 personas resultaron heridas en medio de un atropellamiento masivo. Las autoridades indicaron que un vehículo embistió a un grupo de manifestantes que participaban de una protesta sindical. Al tiempo señalaron que el presunto responsable fue detenido. Según la policía, el sospechoso es un afgano solicitante de asilo. Cambiamos de tema, vamos a Francia, donde se lleva a cabo la tercera conferencia internacional sobre la transición en Siria. Se trata de un encuentro que tiene como objetivo blindar al país durante este periodo.
Pese a que el encuentro no cuenta con la presencia del presidente interino sirio Ahmed al-Shara, sí estará el canciller del país. Para ampliar la información, conectamos en la capital francesa con Natalia Ruiz, periodista de France 24. Natalia, buen día para usted. En principio le pregunto, ¿quiénes van a estar en esta reunión y en qué contexto se da? Así es, pues esta reunión será presidida por Jean-Noël Barrot. Él es el canciller francés, quien, como usted bien lo decía, estará acompañado de su homólogo sirio, Ahmed al-Shabani, y también estarán varios países europeos, países árabes. Turquía, por supuesto, estará allí representada también, como los Estados Unidos, la ONU y Francia. Para esta ocasión también invitó a los miembros del G7 a formar parte de esta reunión. Esta sí es ciertamente la tercera reunión de este tipo que se lleva a cabo desde la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre del año pasado. Ya se había realizado una en Jordania en diciembre, otra en Arabia Saudí en enero, y esta es la primera vez, eso sí, que este tipo de reuniones se llevan a cabo en un país occidental y especialmente en un país que tiene asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Natalia, le pregunto también cuáles son los temas principales que van a ser discutidos en este encuentro. Lo principal tiene que ver con esa transición pacífica, con este nuevo gobierno que está allí ya en Damasco, teniendo en cuenta que el gobierno por ahora no tiene un control soberano de todo el territorio y que tendrá que tener en cuenta a las diferentes minorías que hay en el país. Estamos hablando de los alawitas, de los drusos, pero también de los kurdos, que de hecho están en el norte del país y que detienen una parte de esa región, además de saber qué se va a hacer con los grupos armados que todavía están en buena parte del país y especialmente con ese remanente del Estado Islámico en el sureste, allí en la frontera con Irak. A esto se suma, por supuesto, la justicia transicional, que interesa muchísimo a los occidentales. Quieren que se puedan poder recolectar todas las pruebas para que no queden en impunidad todos los crímenes cometidos a lo largo de todos estos 14 años de guerra, de los actos de tortura que se cometieron en las prisiones de Siria. Y por supuesto tiene que estar también sobre la mesa el tema económico, que es fundamental. Un país que está en ruinas, con un sistema de salud pues que está completamente por el piso, y para esto también habrá que discutir de las sanciones occidentales que pesan sobre Siria. Varias ONGs lo decían ayer. Esto es algo que está frenando muchísimo que la economía siria pueda retomar. Por ahora los occidentales han ido hablando al respecto. En la Unión Europea a finales de enero habló precisamente sobre estas sanciones, pero van a ir poco a poco, porque en realidad lo principal por ahora y lo que tendrá que hacer Siria el día de hoy es sobre todo dar confianza a los occidentales para levantar estas sanciones. Pues Natalia, a usted muchas gracias por esta ampliación. Nosotros vamos a continuar en América Latina. En Venezuela, el Día de la Juventud transcurrió entre celebraciones, homenajes y una marcha convocada por el gobierno de Nicolás Maduro. Entre júbilo y festejos por parte de ciudadanos simpatizantes del mandatario, el oficialismo hizo un llamado a miles de jóvenes que emigraron para que retornen al país. Mientras, grupos estudiantiles y opositores en la capital decidieron recordar a 320 víctimas de la represión que han muerto en el contexto de manifestaciones antigobierno en los últimos 10 años. Veamos más de la jornada en este informe. Venezuela conmemoró el Día de la Juventud, una efeméride que recuerda la Batalla de la Victoria ocurrida en 1814 y que honra a los jóvenes que dieron sus vidas durante la guerra por la independencia. En un país dividido por la política, el día estuvo lleno de actividades diversas. En Caracas, un grupo de jóvenes festejó y recorrió partes de la ciudad en una marcha convocada por el gobierno de Nicolás Maduro. Mira, hoy el joven venezolano es alegre, carismático, echado para adelante, le gusta estudiar. Nosotros somos una prueba viva de eso, que nosotros ahorita estamos aquí en una misión que nos mandó nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que fue estudiar, trabajar y rumbear. En otro sector más cercano al centro de la capital, otro grupo recuerda la fecha con un homenaje. Estudiantes en el campus de la Universidad Central escriben sobre el asfalto los nombres de 320 personas fallecidas en el contexto de manifestaciones antigubernamentales en los últimos 10 años. Algunos son ya parte de la memoria colectiva del país. Es una protesta para conmemorar en el Día de la Juventud a todos esos chamos que han perdido la vida porque se les privó, porque se les asesinó,
simplemente por alzar la voz por el país que soñaban, por el país que querían. El Día de la Juventud es un importante evento anual en el país, a un mes de que Nicolás Maduro jurara un tercer mandato tras unas elecciones que la oposición asegura haber ganado. El gobierno ha hecho un llamado a las decenas de miles de jóvenes migrantes para que regresen al país. La ONU estima que 7,9 millones de venezolanos han abandonado el país por la crisis política, inestabilidad socioeconómica y crisis humanitaria. De esa cifra se calcula que cerca del 30% son jóvenes y niños. Cerramos en Italia con las impresionantes imágenes que nos deja una erupción en el monte Etna. Las imágenes del dron del volcán más alto de Europa evidenciaron la expulsión de lava fluyendo desde el cráter Boccanuova. Esto cuando la región de Sicilia ha registrado actividad sísmica con movimientos de hasta 3,7 de magnitud, que según los expertos podrían estar vinculados con los movimientos internos del magma. Con estas imágenes nosotros nos despedimos. A ustedes, gracias por su sintonía.